Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo prometido es deuda. Me retrasé un poquito porque teníamos una discusión sobre eh, si el certificado de línea es aceptado o no en las prepas oficiales. Ya estamos aclarando que sí, es perfectamente aceptado y que si se los rechazan, deben presentar una queja ante la SEP y denunciar al bachillerato que los rechace por certificado de INEA, ¿vale? Voy a hacer otro video al respecto, pero bueno, este es para festejar los más de 1000 miembros que ya están en el grupo de aspectos legales. Y bueno, por eso fue que elegí un tema que he visto que le preocupa a muchos papás y que no necesariamente es legal, que es el hecho de que contesto si me preguntan por qué mis hijos no van a la escuela. La respuesta corta y más sencilla es la verdad. O sea, no vamos a andar inventando excusas ni diciendo mentiras. No, yo creo que parte de educar en casa es aprender a ser muy congruentes con nosotros mismos y aprender a defender aquello en lo que creemos y lo que queremos, ¿sale? Entonces, no se trata tampoco de llegar con la espada desenvainada y tratar de convencer al mundo de que lo que nosotros decimos es lo correcto, ¿no? Puede ser lo correcto para nosotros, pero no lo correcto para los demás. Entonces, hay como que establecer una línea muy clara de acción al respecto cuando vienen las personas y nos preguntan por qué tu hijo no va a la escuela, ¿no? Entonces, mi recomendación es siempre decir la verdad, pero para poder decir la verdad y evitarnos discusiones, conflictos, enojos, dolores de cabeza, etcétera, debemos aprender a decir la verdad, ¿sí? O sea, hay muchas formas de decirla y yo siempre recomiendo la manera asertiva. ¿A qué se refiere la manera asertiva de decir la verdad? A decirla sin pelear, sin herir, sin discriminar, sin ofender a nadie, sin presuponer, sin prejuicios. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he leído en muchos grupos comentarios del tipo, los escolarizados son todos unos, y pónganle las palabras que quieran, ¿no? Son todos unos egoístas, son todos unos inconscientes, son todos unos borregos que siguen al gobierno, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros hacemos eso, obviamente vamos a pelear, porque estamos discriminando a todos los niños que van a la escuela. Y se nos está olvidando que nosotros somos personas que fuimos a la escuela y ni nos fue tan mal, ni tampoco nos morimos, aunque hayamos vivido episodios feos. En mi caso, yo viví episodios de acoso escolar muy fuertes estando en la escuela y sin embargo sigo amando la escuela. Yo, para mí, ¿sale? Pero para mi hijo busqué una realidad diferente y es perfectamente válido y a mi hijo le gustó. Entonces, debemos de partir del punto de que cuando nosotros expresamos nuestra opinión sobre nuestra realidad, no debe ser atacando la realidad de otros. Esa es una forma asertiva de decir la verdad, ¿sí? No podemos atacar la realidad de otros. Podemos hacer o argumentar cosas reales sobre el sistema educativo mexicano, como el hecho, escuelas sin infraestructura. Por ejemplo, si tengo un hijo discapacitado, que requiere barandales para poder ir a la escuela y la escuela no tiene barandales, es una realidad. No estoy atacando a nadie. Estoy diciendo que la escuela no satisface las necesidades físicas reales que tiene mi hijo, ¿sí? Otro punto, los grupos escolares son tremendamente grandes, 28 alumnos, 30 alumnos y un pobre maestro, ¿no? Que no se da abasto para controlar la energía de tanto niño y obviamente no les pone la atención debida y no puede darles una educación personalizada. Es imposible. ¿Cómo personalizas una educación para 30 niños en 4 horas? No se puede. Entonces, eso es son cosas que podemos argumentar, ¿no? Si queremos partir de la argumentación de el sistema educativo mexicano no sirve. Sí, pero argumentamos con base en hechos comprobables y sin juicios de valor, ¿sale? O sea, yo no voy a decir, la escuela es una porquería. Yo voy a decir, la escuela no se adapta a mis necesidades ni a las necesidades de mi hijo.
Son cosas muy diferentes, ¿sale? Ahora, esto de decir la verdad asertivamente no se puede hacer así nomás porque sí, ni de la noche a la mañana. Es algo que se ensaya y que se aprende. Todo lo podemos aprender en esta vida. Y el lenguaje asertivo lo podemos aprender y lo podemos practicar. Entonces, ¿cómo vamos a aprender esto? A través de una serie de preguntas que nos tenemos que plantear a nosotros mismos. ¿Sale? Punto número 1. ¿Quién me está preguntando? La manera de dirigirme a las personas depende mucho de quién es la persona. No me dirijo igual a mi mamá que a la vecina, que a mi suegra, que a, no sé, a la visitadora del DIF, considerando que me visita algún día. No voy a hablar igual con cada una de ellas. A todas les voy a decir la verdad, pero se las voy a decir de manera diferente. Con mi mamá tengo mucha más confianza y aún así ella es complicado hablar con ella. Pero bueno, tengo mucha más confianza, ¿no? Con mi suegra es siempre un estira y afloja, muy complicado. Entonces, ¿cómo le presento a ella los hechos para que no se convierta en un pleito familiar, ¿no? Con la visitadora del DIF tengo que ser muy técnica en mis argumentaciones, ¿sí? Muy técnica de hablar sobre currículos, sobre adecuaciones, sobre condiciones socioeconómicas de las escuelas, sobre infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos incluir ahí al acoso escolar, a la violencia escolar, a la violencia que hay en las calles en este México tan hermoso que está lleno de violencia ahorita. Todo eso lo podemos aducir como una forma de argumento, como un argumento válido además, para explicar por qué no voy a la escuela. ¿Sale? Ahora, una vez que tenemos bien claro qué información necesita cada tipo de persona, es más fácil saber qué les voy a decir. ¿Sale? Por eso, la primera pregunta que nos tenemos que responder, ¿quién me pregunta? Y eso es válido, debemos de preparar con antelación diferentes tipos de preguntas, diferentes tipos de respuestas, diferentes tipos de argumentaciones. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Con información. O sea, no podemos comenzar a argumentar sobre la educación en casa si llevamos 2 semanas que decidimos educar en casa. Por eso no tenemos que soltar la bomba así nomás porque sí, o sea, acabo de decidir que voy a sacar a mis 3 hijos de la escuela, y hoy es comida familiar, y llego y digo, familia, mis hijos ya no van a la escuela, a partir del siguiente ciclo escolar. Te van a bombardear a preguntas, te van a decir 1000 cosas, te van a asustar con el DIF, te van a decir que es ilegal, y si tú no tienes la información necesaria para argumentar, una de dos, o te convencen de regresarlos a la escuela, o terminan en una batalla campal. Ninguna de las 2 opciones es buena. Entonces, ¿cuál va a ser el punto número 2 a tomar en cuenta? ¿Cuánta información poseo para argumentar? O sea, primer punto, ¿quién me lo pregunta? Segundo punto, ¿qué información tengo para responderle? ¿Sale? Y dentro de esa información que tengo para responderle, debe estar también la información con respecto a mí y a mi familia. ¿Por qué? Porque muchas veces la toma de decisión de educar en casa proviene de una serie de circunstancias familiares muy específicas. ¿Quiero que las conozcan? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, ¿sale? Por eso la segunda pregunta a respondernos es, ¿hasta dónde voy a profundizar? ¿Hasta dónde voy a profundizar en mi explicación? Puedo explicar algo muy sencillo. ¿Por qué tu hijo no va a la escuela? Porque elegí otra opción educativa que me parece se adapta mejor a las necesidades de mi hijo. No, pues qué padre, y es una buena opción. Sí, es una excelente opción, va a su ritmo, en sus tiempos, lleva asignaturas de arte, le permite tener más tiempo para él, me parece una excelente opción. Tanta. ¿Sí? Ya no profundice más. Pero ¿qué pasa si la persona que me está preguntando es parte de mi familia y sabe desde hace meses que se educó en casa y me ha estado dando lata una y otra vez y otra vez y otra vez? Con ella tengo que profundizar. Con ella tengo que dar unas argumentaciones verdaderamente intensas, pero no con la intención de convencer. No vamos a convencer a nadie.
¿sí? Ese es uno de los errores que yo he notado en la mayoría de las argumentaciones de los papás y las mamás homeschoolers. Y son de las que leo en Facebook, ¿eh? No es nada personal ni esas, son las que leo en Facebook. He notado que intentan convencer al otro de que esto es lo mejor. Es lo mejor para mí, para mi hijo, pero a lo mejor para mi sobrina y para mi hermana no es lo mejor. A lo mejor para mi vecino no es lo mejor. No lo sé, porque sus realidades familiares y sus realidades personales son tremendamente distintas a las mías. No puedo partir del hecho de que mis decisiones son lo mejor, porque entonces estoy cometiendo el mismo error que ellos cometen al quererme imponer la escuela como lo mejor. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de educar en casa, hablamos de ser muy tolerantes. Y ser tolerantes implica aceptar al otro tal como es. Si él quiere estudiar toda su vida en una escuela, qué padre. Si cada vez que ve a mi hijo le va a preguntar la tabla del 3, sea tu voluntad, Señor, me cae. O sea, no lo vamos a cambiar. Nuestra respuesta de por qué educamos en casa no es para cambiar a las personas. Perdón. Nuestra respuesta es para hacerles ver mi realidad. Y por eso la pregunta es hasta dónde voy a profundizar, porque hasta dónde quiero que conozcan mi realidad. ¿Sí? A muy pocas personas yo les he contado la razón básica que nos mandó a mi hijo y a mí al hospital, víctimas de estrés por reeducar en la escuela. Hubo una razón muy específica que tiene que ver con que mi hijo sufrió con acoso escolar. Y fueron momentos muy difíciles, muy traumáticos, que no quiero que conozcan todos. Lo puedo mencionar así, por encimita. Mi hijo pasó un momento de acoso, ya. Pero ya desglosar los hechos, explicar exactamente qué pasó, cómo pasó, con quién pasó y por qué pasó, solo lo hago con las personas muy cercanas a mí, porque quiero que conozcan mi realidad, porque son mis amigas y necesito que me entiendan, porque forman parte de un círculo cercano al que yo amo y respeto. Lo mismo va para ustedes. Tienen un círculo cercano al que aman y respetan. Puede ser que ese círculo no las acepte con la educación en casa, pero sí tienen que tratar de hacer que las respeten. ¿Y cómo se respeta una decisión? A través de la información. Ustedes infórmense. ¿Qué es realmente educar en casa? ¿Cómo puedo certificar mis estudios? ¿Cuántos currículos extranjeros existen? ¿Cómo funciona el INEA? ¿Cómo puedo yo darle a mi hijo una variedad de conocimientos? Es más, tomen cursos si tienen chance. Hay muchos cursos gratuitos en internet. Ahorita ya no podemos alegar el dinero para decir que no puedo tomar cursos. No podemos alegar el tiempo, porque a veces no tenemos tiempo ni de desayunar, pero no el dinero, ¿sale? Entonces hay muchos cursos gratuitos en internet. Tomen cursos de ortografía, tomen cursos de matemáticas, tomen cursos de español, tomen cursos de inglés, tomen cursos de lo que gusten, hasta de costura. Todo se lo pueden enseñar a sus hijos. ¿Sí? Y todo les sirve de argumentación. No se trata de imponer nuestra visión, sino de pedir respeto hacia nuestras decisiones. Y para eso es la comunicación asertiva. Para eso es el empezar hablando desde mi realidad, sin atacar la realidad del otro. ¿Por qué tu hijo no va a la escuela? Porque se adapta a las necesidades de mi familia. ¿Sí? Mi hijo o mis hijos requieren atención especializada y esa atención especializada solo se las puedo dar yo. Y para eso me estoy preparando y para eso estoy trabajando muy duro y para eso me dedico 24/7 a ellos para darles todas las opciones de preparación que requieren. Tan fácil, o sea, no se trata de entrar en discusión ni de entrar en conflicto. Se trata de ir preparando nuestras respuestas de acuerdo a qué sabemos y qué queremos, ¿sí? Por eso es que otra recomendación es hacer tu lista de razones. Cada persona tiene razones diferentes, ¿sí? Yo les comentaba hace rato, una de mis razones fue el episodio que sufrió mi hijo, el hecho de que terminamos en el hospital los dos por estrés,
de verdad grave. El hecho de que al analizar nuestra vida me di cuenta que íbamos demasiado rápido. Es más, tengo un post en mi blog sobre el tema. Y entonces comencé a sacar mis razones de por qué educo en casa. Y las comencé a hacer en una listita, de la prioridad más importante a la más baja. Y al hacerlas en una listita me di cuenta que en realidad no tienen nada que ver ni con la calidad académica, ni con los maestros, ni con los libros de la SEP, ni con nada de eso. Tenía que ver más bien con un cambio en nuestro estilo de vida como familia. Un cambio que nos iba a beneficiar a mi esposo, a mi hijo y a mí. ¿Sale? O sea, a los tres, a nuestro entorno, y que realmente ha funcionado. Entonces, cuando nosotros tenemos claras estas razones, pero así claritas, en una listita, podemos argumentarlas y podemos seleccionar. Por ejemplo, la razón 1, 3 y 5 se las puedo decir a todo el mundo, pero la razón 2, 4 y 6 solo se las puedo decir a personas muy cercanas. Y la razón 10 nada más es para mi núcleo familiar. ¿Sí? Esto es prepararnos para argumentar. Una vez alguien me dijo, no me acuerdo si fue Marisol o Priscila, no me acuerdo, pero me dijeron que les fascinaba mi capacidad de argumentación. Y yo les dije que no es algo innato, es algo aprendido. Yo aprendí a argumentar. ¿Sí? Yo estudié en los Toastmasters también, ahí, cuando estaba yo en la escuela. Y ahí me enseñaron oratoria. La oratoria parte de la premisa de tener información y saberla utilizar. ¿Sale? Entonces, si ustedes tienen información y la saben utilizar, no solo pueden convencer a quien ustedes quieran, también pueden lograr que las personas los respeten y no les rebatan sus ideas. A mí me pasa mucho. O sea, aquí, por ejemplo, todos mis vecinos saben que mi hijo estudia en casa, que no va a la escuela. A todos los vecinos les he explicado mis razones para vecinos, ¿sale? O sea, no son mis razones más profundas, que esas no las comparto tan fácil. Son mis razones para vecinos. Entonces a ellos les hablo del sistema escolar, del abuso, del bullying, del acoso, de la violencia en las calles, del estrés, etcétera. Pero así, por encimita. Y quedan tan contentos. Hasta ahorita no ha habido ningún problema. Mi hijo lo he instruido, porque a nuestros hijos hay que instruirlos en el manejo del lenguaje asertivo. Entonces, al instruirlo en el manejo del lenguaje asertivo, cuando sus amiguitos le preguntan ¿por qué no vas a la escuela?, él comienza a aducir las mismas razones que yo, porque hay muchos niños, porque quiero una mejor preparación, porque él sufrió un caso de bullying y fue muy duro para mí. Y también comienza a seleccionar a quién sí le dice las cosas y a quién no, hasta qué punto va a profundizar en sus razones y hasta qué punto no va a profundizar en sus razones, ¿sale? Pero para eso se necesita un diálogo familiar. Y eso es algo que yo hago mucho con mi hijo y con mi esposo. Nos sentamos a hablar como familia. Nos sentamos a tomar decisiones como familia. Y cuando tomamos las decisiones nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Y apuntamos nuestras razones. Yo a mi hijo le he enseñado a hacer, mira, aquí tengo, por ejemplo, los puntos que voy a tratar en esta plática. Y tenemos un montonal de libretitas de estas. Y mi hijo tiene una libretita donde apunta sus razones. Cuando viene y me dice, por ejemplo, cuando terminó con ballet, mamá, ya no quiero estudiar ballet, él ya traía su lista de razones de por qué no quería estudiar ballet. O sea, intento enseñarle a que cuando toma una decisión debe saber por qué la toma. No solo es una corazonada, un berrinche, un estoy harto, sino debe haber una razón. Y esa razón tenemos que encontrarla, tenemos que matizarla, tenemos que traerla, verbalizarla, y al verbalizarla encontramos los argumentos para los demás. ¿Sale? Entonces, ya tenemos quién nos está preguntando, ya tenemos hasta dónde voy a profundizar mis respuestas, ya tenemos información para prepararnos para argumentar y ya tenemos nuestra lista de razones personales de por qué no va nuestro hijo a la escuela. ¿Sale? Entonces,
El punto final es precisamente no tratar de convencer a nadie. No intenten convencer a nadie. No aduzcan razones para que la gente los acepte. Aduzcan razones para que la gente los respete en sus decisiones. Son dos cosas muy diferentes. Mi familia me respeta en mis decisiones, pero no me acepta. No me acepta y cada vez que puede me recuerda que la escuela es genial. Sin embargo, saben perfectamente que no voy a cambiar de idea. Y seguimos yendo a fiestas y seguimos yendo a reuniones y no hemos dejado de convivir hasta un punto sano y aceptable, ¿vale? Lo mismo pasa con mi familia política. Allá peor, ¿no? O sea, la loca soy yo. Entonces, tampoco lo aceptan. Sin embargo, ya aprendieron a respetarlo, ¿sí? Pero para eso se requiere plantarse con seguridad de lo que estamos haciendo. Yo no he peleado con ellos. No me he gritado ni una sola vez con ellos. No he dejado de hablarles. No he intentado convencerlos. Me he plantado con seguridad y les he dicho lo que es la decisión para mi familia. ¿Quién es mi familia? Mi esposo, mi hijo y yo. Los demás son familia extendida y no viven conmigo. ¿Sale? Entonces, pueden opinar, pueden tener su propia opinión, pueden informarme de su opinión, pero no me van a hacer cambiar de opinión. Ni a mi familia tampoco. ¿Por qué? Porque esta decisión la tomamos en conjunto y porque la analizamos y porque, tenemos muy claras las razones y los puntos por los que estamos haciendo esto. Y no tiene nada que ver ni con hacer nuestra santa voluntad, ni con pelearnos con el mundo, ni ir contra el sistema, ni nada de eso. Es algo mucho más simple y sencillo, porque es lo que conviene a nuestra familia para que viva en paz y en armonía. Y esa es una respuesta universal. ¿Por qué tu hijo no va a la escuela? Porque es lo que nos conviene a mi esposo, a mis hijos y a mí para vivir como familia en armonía y en paz, para poder ser una familia feliz. Son tus razones, ¿sale? Entonces, si se fijan, hay una serie de puntos a cubrir y son puntos que les permiten reflexionar y razonar a ustedes mismos. También he notado en muchos grupos de Facebook papás que no están seguros de esto, que tienen mucho miedo, que tienen, que todo el tiempo están buscándole el lado flaco, el problema, lo que puede suceder. Un consejo, si no están seguros, no lo hagan. Dice una frase muy sabia que no recuerdo de quién es, ante la duda, abstente. ¿Por qué? Porque la duda no permite que obtengas todos los beneficios de una decisión. Y obviamente se cumple la ley de Murphy, lo que puede salir mal va a salir mal. Si tienes duda de este estilo de vida, no lo tomes hasta que no estés perfectamente bien convencida. Y no solo tú, tu pareja también. ¿Sale? Cuando yo tomé la decisión del homeschooling, lo hablé mucho con mi hijo y luego lo hablé con mi esposo y mi esposo no quería. No quería. O sea, él decía, es que la certificación, es que la socialización, es que los argumentos de toda la vida. Tuve que prepararme, tuve que leer, que investigar. Por eso, aunque a mí me gustan mucho las leyes, yo no había estudiado las leyes de educación tan a fondo. Las estudié para convencer a mi esposo. Entonces, cuando yo le planteé, o sea, casi le di una clase, o sea, me lo senté enfrente del pizarrón que tenemos en casa y comencé a hablarle y a ponerle los puntos, ¿no? Punto número 1, bla, 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 bla. Punto número 2, bla, bla, bla. Él se rió mucho ese día, movió la cabeza y dijo, tú siempre me convences. Pero lo convenzo porque yo estoy convencida. Si yo hubiera mostrado así de dudas y yo le hubiera dicho, pues no sé, estoy pensando, a lo mejor no sacamos al niño de la escuela. No, porque entonces él encuentra cómo hacerme dudar más y obviamente me convence a mí, cuando yo lo que quería era convencerlo a él. Entonces necesitaba estar segura de lo que estábamos haciendo. Posteriormente, ya andando el tiempo y cuando él comenzó a ver los beneficios en la salud de nuestro hijo, en la mía, en
la forma en que Sacha es asertivo, es seguro de sí mismo, es capaz, en cómo adquiere el conocimiento, en cómo puede aprender cosas que parecen súper complicadas y que en realidad para él son tan sencillas, en cómo se está realizando como persona y cómo todo esto trajo un beneficio a nosotros, que nosotros como padres también nos comenzamos a realizar como persona. Resulta que comenzamos a encontrar cuál era nuestro camino en la vida a los 44 años. O sea, 44 años caminando por la vida nada más con lo que las personas esperaban de nosotros que hiciéramos. Y de pronto tomamos la decisión del homeschooling y fue todo un replanteamiento familiar. Y ahora, tanto mi esposo como mi hijo, como yo, estamos tomando la decisión de vivir nuestra vida como queremos vivirla, de perseguir nuestros sueños, de luchar por lo que queremos ser, de no aceptar las circunstancias con resignación, sino con acción, ¿sí? Hay circunstancias que no vamos a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo deshacerme de mis lentes, voy a usar lentes toda mi vida. Es una circunstancia que ya no puedo cambiar. Lo que puedo hacer es ponerme lentes bonitos, ¿sale? A eso me refiero. Estoy haciendo un símil, ¿no? Entonces, de eso se trata el homeschooling. Es un cambio de paradigmas, de verdad. Si no lo vemos como un cambio de paradigma, algo está muy mal con nosotros, porque entonces no estamos haciendo realmente homeschooling, o no estamos convencidos, o todavía nos falta el empujoncito final para realmente cambiar nuestra vida, ¿sale? Entonces, ¿cómo van a encontrar la respuesta a la pregunta que planteó al inicio del video? Y que, bueno, yo ya he dado muchas respuestas a lo largo de toda esta charla, pero que todavía falta la de ustedes. ¿Cómo van a encontrar esa respuesta? Tomando una decisión informada. Por eso para mí es tan importante de que lean las leyes, el artículo 3, la ley de educación, el reglamento del INEA, el reglamento de control escolar para revalidación de estudios. No se trata de leer porque, ay, tengo que leer un montón. Se trata de estar informados para tomar una decisión. Y también por eso recomiendo el libro de Priscila de su preescolar y que lean el sitio de Novis Pasen de Marisol y que lean el blog de Laura de Alas, porque ahí hay un montón de información de mujeres que ya pasaron este proceso, que ya se enfrentaron a críticas, que ya se enfrentaron a cuestionamientos, que ya se enfrentaron a cambio de paradigmas, que ya se enfrentaron a diferentes opciones de vida, desde personas que son totalmente homeschooler, desde que ellas eran niñas y ahora son madres homeschooler, hasta personas que fueron totalmente escolarizadas y ahora son madres homeschooler, ¿sale? Entonces, de eso se trata, de informarnos, de analizarnos como familia, de establecer nuestra lista y de responder a las personas de acuerdo a quién es cada persona. Nosotros conocemos quiénes son. O sea, sé, por ejemplo, que con mi hermana puedo hablar más abiertamente que con mi hermano mayor. Bueno, es el que me sigue, pero es el mayor de todos mis hermanos. Puedo hablar más abiertamente con mi hermana que con mi hermano, ¿no? Uno de los tantos que tengo 4. Entonces, sé también que puedo hablar más fácilmente con la tía de mi esposo que con su mamá. Sé que puedo decirle ciertas cosas a mi vecina, la del 10, que no le voy a decir a mi vecina, la del 2. ¿Sí? O sea, tiene uno que aprender a observar a las personas, a escucharlas y a saber qué puedes argumentarle a cada una, sin decir mentiras en ningún momento. A nadie le he dicho una sola mentira. Todo el tiempo estoy diciendo la verdad. Siempre. Solo la digo de diferentes maneras. Eso es todo. ¿Y cómo puedo decirla de diferentes maneras? Porque ya la analicé, la hice listita, la puse en formato de preguntas, la puse en formato de respuestas y seleccioné la profundidad y la prioridad de cada uno. Entonces, ese es mi consejo para ustedes. Eso es lo que quiero que les quede claro. Voy a hacer otro video todavía, pero el otro es para hablar sobre el certificado de INEA. Pero pues espero que les haya quedado claro. En los comentarios pueden ponerme todas las preguntas que quieran. Les juro que yo contesto todos los comentarios.
A veces me duermo 4 de la mañana, pero contesto todos los comentarios porque gracias a esto encontré mi lugar en la vida y es muy padre. Y resulta que es poder ayudar a otras personas a encontrar su lugar en la vida. Pues qué padre, ¿no? Y me siento muy contenta y les doy las gracias de estar en este grupo y realmente no tienen ni idea el motor que han significado ustedes en mi vida porque me han ayudado a encontrar mi razón de ser. ¿Sale? Las leyes siempre me habían gustado, pero nunca les había yo encontrado una aplicación práctica. O sea, a pesar de que son muy prácticas, nunca me habían servido a mí para algo, ¿no? Y ahora de pronto no solo me sirven a mí, le sirven a miles de personas para poder tomar sus decisiones y vivir su vida como ellas quieren vivirla. Y yo soy el instrumento para darles la información que necesitan, para traducirles las leyes, para conectarlas con la realidad, ¿no? Y eso para mí es maravilloso. Por eso muchas gracias, gracias que ya son tantos, gracias por la paciencia que a veces me tardo un poquito en contestar, a veces soy un poco recelosa para aceptar miembros y primero tengo que stalkear su perfil antes de aceptarlos. Lo hago todo porque quiero que este grupo siga siendo lo que es hasta ahorita, un grupo basado en el respeto, en la argumentación, en la asertividad y en el apoyo. Somos una red que nos apoyamos mutuamente y quiero que sigamos siendo esa red. Y quiero que sigamos siendo mamás y papás, porque hay varios papás aquí, cuestionadores, incrédulos, se vale, diversos y con la mente abierta al aprendizaje. Creo que son de las características que debemos fomentar en nosotros para que funcionen en nuestros hijos. ¿Sale? Muchas gracias, los estoy viendo, estamos en contacto, los comentarios por favor, voy a responderlos todos y pues que tengan un bonito fin de semana. Mañana no olviden votar, por favor, ¿sale? Por quien ustedes gusten y manden y quieran, pero vayan a votar, nuestro país lo necesita y lo necesita muchísimo. Cuídense. Hasta luego.